Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Bienvenidos a Radio WLC. Tenemos un tema interesante hoy. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo, Pedro Merino, gracias por acompañarnos hoy. ¿Has oído de los gemelos que nacieron en años distintos? A ver, me tomas el pelo, pero ¿cómo puede ser eso? No es verdad. Zoaler Chey nació en Glendale, Arizona, en los Estados Unidos, el 31 de diciembre de 2016, a las 11:50 p.m. Su hermano, Everett, nació el año siguiente, 2017, a las 12:01 del 1 de enero. Eso será divertido contar en el futuro. Sí, algo así para Sawyer. Puede aclamar ser mayor que su hermano por un año. No tan divertido para Everett. El asunto es que es totalmente arbitrario. ¿Quién decidió que el día comienza a medianoche? Pero antes de entrar en eso, quiero dedicarles un momento a nuestros oyentes primerizos. Si es la primera vez que comparten con nosotros, notarán que no nos referimos al Creador de ningún modo, usando títulos como Dios o Señor. Conocer los verdaderos nombres del Padre y del Hijo realmente es un privilegio, ¿no es así? Y hay tanto significado perdido cuando solo se usan los títulos. Incluso el más común, Jesús. El nombre Yahushua significa Yahuwah salva. Es un grito de socorro al único que puede ayudar. Volviendo al tema de los gemelos Shai, nacidos en días, meses y año distinto. Sí, será un gran tema de conversa cuando sean mayores. Pero tienes razón, es totalmente arbitrario y los gemelos Shai pueden aclamar ser nacidos en días distintos simplemente porque en el calendario que usamos ahora los días comienzan a medianoche. ¿De dónde viene eso? ¿Quién decidió que un día en realidad comienza a medianoche? Bueno, no tengo un nombre, pero diferentes culturas comienzan sus días en diferentes tiempos. Los egipcios antiguos comenzaban su día a la puesta del sol. Tiene sentido. Eran veneradores del sol. Ambos, Babilonia y Grecia, comenzaban su día a la puesta del sol. Es raro. Contradice a la intuición. Comenzar el día a la puesta del sol. Los días en nuestro calendario moderno comienzan a medianoche, porque eso era lo que hacían los romanos. Muchos hoy saben que los judíos comienzan su sabbat al atardecer del viernes. Así es. Guardan el sabbat desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Y desafortunadamente, muchos protestantes que veneran los sábados también comienzan el sabbat al atardecer por ninguna otra razón cuando lo hacen los judíos. Es cuando veneran los judíos. Lo que muchos no saben es que la práctica de los judíos en realidad comenzó cuando los judíos estaban en la apostasía. ¡Qué irónico! Una de las prácticas principales que separa a los judíos como diferentes. Y los cuales son copiados por los no judíos queriendo venerar en el séptimo día del sabbat. Y ni siquiera es una práctica israelita legítima. No lo es. Lo adoptaron del paganismo. Algunos paganos comenzaban al mediodía, otros a la puesta del sol y otros al atardecer. Y una vez más los romanos a medianoche. Entonces, antes que los israelitas apostaran, por ejemplo, durante el tiempo de Moisés, ¿cuándo comenzaba su día?
Al amanecer. No. ¿Al amanecer? ¿En serio? Claro, es cuando el día comienza en las Escrituras. Busca tu Biblia y veamos las evidencias. Y para nuestros oyentes, esto es más que una trivia sin importancia. Todo lo que Satanás ha deformado, todo lo que ha cambiado y escondido, siempre ha sido por un propósito. Pero cuando juntas el peso de las evidencias esparcidas en las Escrituras, un día comienza al alba y termina al atardecer. Dices al alba. ¿Te refieres al amanecer? No, al alba. Tomemos un momento para definir nuestros términos. Veamos en Jeremías 31, versículo 35. Dame un segundo. Así dice Yahuwá: el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, Yahuwá de los ejércitos es su nombre. El sol se dio para la luz del día, la luna y de las estrellas para la luz de la noche. En otras palabras, un día comienza antes del amanecer, comienza con la apacible luz del alba, cuando las estrellas desaparecen. La noche comienza con la llegada de la oscuridad, cuando las estrellas comienzan a salir, así que esto es después del atardecer. ¿Sabes? En realidad esto tiene más sentido de que el día comienza al atardecer. Eso siempre me ha parecido tan contrario a la intuición, porque comenzaría a ser un día cuando comienza la noche. ¿Y qué tal de las fechas del calendario? Cuando el día comienza el alba, ¿cómo calculas las fechas? De la misma forma que lo haces en el calendario gregoriano, reconoces que una fecha del calendario no es sinónimo de un día. La fecha de un calendario incluye ambos, el día y la noche. Solo con el calendario bíblico la fecha comienza al alba. Un día es solo la primera mitad de la fecha del calendario, mientras que la noche es la segunda mitad. En realidad, eso tiene más sentido que dividir arbitrariamente la noche por la mitad y decir que la mitad de la noche pertenece a una fecha y la mitad de la noche pertenece a otra fecha. El calendario del creador tiene más sentido. Es un método de cronometraje increíblemente elegante y muy preciso. Satanás también se ha encargado de apartarnos de la sabiduría de cuándo comienza un día. Pero cuando miras a las evidencias de las Escrituras, vas a llegar a una profunda conclusión. El día y la noche son totalmente opuestos del uno al otro, y son dos periodos claramente diferentes, nunca ocupando el mismo espacio de tiempo. Pero volvamos y comencemos desde el principio con la semana de la creación. En Génesis 1 veamos los primeros 5 versículos. Si no tuviéramos ninguna otra escritura para probar cuándo comenzó un día, esto por sí solo probaría que el día comienza con la llegada de la luz del alba. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el espíritu de Eloá se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Elohim: sea luz. Y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz del día. Y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue mañana un día. Entonces lo primero que creó fue La luz. ¿qué estaba ahí antes de la luz? Bueno, solo había oscuridad. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El aclamar que el día comienza a la noche es ridículo. Pensemos un momento, todo está oscuro, y Elohim dice sea la luz. ¿Y entonces qué pasó? ¡Hubo luz! Sí, y si comenzara de noche, el primer día de la creación tuviera 12 horas, o dijo Elohim, sea la luz, y después explicó, este es el primer día comenzando ahora, solo sean pacientes y en 12 horas llegará algo de luz. O dijo Elohim, sea la luz, y luego de forma retroactiva declarar que las 12 horas anteriores habían sido partes del día. Y veo lo que dices, no tiene sentido. En realidad no. Leamos el versículo 5 otra vez. Y llamó Elohim a la luz del día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Aquí vemos que él los nombró, llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Sí, tiene mucho más sentido, pero entonces ¿cómo explicas la última frase? ¿Y fue la tarde y fue la mañana? ¿Un día? ¿No sugiere esto que comienza en la noche? Justo después que Elohim nombró a la luz día, no.
Lo que explica aquí es lo que constituye un periodo completo de 24 horas, o una fecha completa. Comienzas con la luz, el día, pasas el día y finalmente llegas a la oscuridad. Esta es la noche. Luego circulas a la mañana siguiente y tienes un periodo completo de 24 horas. Así es como las fechas calendariales son determinadas en las Escrituras. Ya veo. Entonces la noche lleva la fecha del día que le precede. Exacto, y lo encuentras en las Escrituras. Cuando se da una fecha a las horas nocturnas, la noche lleva la fecha del día que la precedió. ¿Podrías darnos un ejemplo? Bien, echemos un vistazo a la Pascua. Ahora el entendimiento tradicional, basado en el calendario moderno, es que la Pascua ocurrió en un jueves por la noche, y que los israelitas dejaron Egipto en la mañana del viernes. Y a esto se le añade las asunciones hechas sobre la crucifixión. La gente asume que la última cena ocurrió la tarde del jueves, y que la crucifixión de Cristo fue la mañana siguiente. Sí, pero sabemos que esto es imposible porque el calendario lunisolar de las Escrituras no tiene un ciclo semanal continuo. El ciclo semanal reinicia cada mes, así que no hay un jueves y un viernes en el calendario bíblico. Y es más que eso. Este entendimiento ha sido basado en el hecho de que los judíos de hoy comienzan su observancia del Sabbat al atardecer del viernes. Entonces la gente ha extrapolado eso para asumir que la Pascua ocurrió la noche del jueves. Pero veamos lo que dice la Biblia en Éxodo 12. Aquí es donde Yahuwá dio instrucción a Moisés de cómo observar la Pascua. Debían tomar un cordero, matarlo y pintar con su sangre en el dintel y los postes de las puertas como señal para el ángel destructor. Después deberían comer la cena de la Pascua. Las instrucciones fueron especiales que en nuestras asunciones tendremos a pasar por alto. Veamos los versículos 21 y 22. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: «Sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija del dintel, y los dos postes de puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana». No deberían salir de sus casas hasta mañana. Esta es una inmensa pieza del rompecabezas, mostrando que los israelitas entendieron que el día comenzaba al alba y que la noche llevaba la fecha del día que la presidió. Ahora busquemos en Números 33, versículo 3. El mes primero partieron de Ramsés, el día 15 del mes primero, el día después de la Pascua. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa, a la vista de todos los egipcios. Este versículo en realidad da una fecha calendarial. Partiendo de Egipto el día 15 del mes de Abib, el primer mes, Éxodo 12 y Levítico 23 ambos nos da la fecha de la Pascua bíblica, que cae en el día 14 de Abib, y así los israelitas salieron el día 15. Ahora veamos en Deuteronomio 16, versículo 1. Recuerden, la cena de la Pascua fue el 14. No deberían dejar sus casas hasta la mañana, y partieron el día 15 del mes. Observarás el mes de Abil, y celebrarás la Pascua en Yahuwá tu Eloá, porque en el mes de abril Yahuwá tu Eloá te sacó de Egipto de noche. De noche. Los israelitas partieron de Egipto de noche. Ahora lo que es confuso para muchos es que la Pascua, de hecho, fue el día anterior del Sabbat del séptimo día. Yahushua fue crucificado en el sexto día de la semana, el día antes del Sabbat. Él era el Cordero de Yahuwá que borra los pecados del mundo, así que fue crucificado en la Pascua, el sexto día de la semana bíblica. Es importante que los oyentes entiendan que en el calendario bíblico lunisolar, los 14 de cada mes siempre caen en el sexto día de la semana y los 15 son siempre el Sabbat del séptimo día. Sí, porque el ciclo semanal reinicia cada mes. Entonces juntemos la evidencia. Deuteronomio 16, versículo 1 dice que los israelitas salieron de noche. Sabemos que esta noche no pudo ser la Pascua como muchos han asumido, porque en Éxodo 12, versículo 22 dice que nadie saliera de sus casas hasta la mañana. Esto se confirma en Números 33, versículo 3, cual da la fecha en que salieron de Egipto, el día 15 del primer mes. Entonces, estás diciendo que el día de la Pascua, cual sabemos que siempre es los 14 y siempre el sexto día de la semana, comenzando el alba y no
terminaba hasta el alba del día siguiente, el día 15. Correcto. Pero aun cuando podían dejar sus casas al alba, no se fueron. ¿Por qué no se fueron de una vez? Dices que anduvieron por ahí hasta esa noche. Sí, recuerden que en el calendario lunisolar el día 15 siempre es un sabbat. Yahuwá no quebrantaría su propio sabbat, el descanso del cuarto mandamiento, diciéndoles que salgan de Egipto durante las horas sagradas del día. Es por eso que los guió fuera de Egipto cuando las horas sagradas del sabbat terminaron esa noche. Bien, pueden ver esto, pero nos lleva a otras preguntas. Tomaremos un breve pausa y ya volvemos. Claro, mientras tanto los dejamos con nuestra compañera Laura Martínez. Muchos hoy creen que el sábado es el séptimo día del Sabbat de las Escrituras por ninguna otra razón, puesto que es cuando los judíos veneran. El problema es que esto no prueba nada, decir que los judíos veneran los sábados, así que el sábado es el Sabbat porque es cuando ellos veneran. Es un ejemplo excelente del razonamiento rodante. La sorprendente verdad es que los mismos eruditos judíos reconocen que el sábado no es el original Sabbat de la antigüedad de las Escrituras. Visite nuestra página web en www.slastchance.com/español. Busque por el artículo o vídeo Los judíos y el Sabbat, el encubrimiento olvidado. Ahora pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. Amigos, continuamos con el diálogo de hoy. Creo que las Escrituras lo deja claro. La Pascua siempre cae los 14 de abril, el primer mes. Los israelitas debían de quedarse en casa hasta la mañana. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Anduvieron por ahí hasta que llegara la noche? ¿Qué estaba sucediendo durante esas horas? Mantenían el Sabbat santo, pero más que eso, los egipcios venían a ellos, dándoles regalos y presionando a que se vayan. Veamos Éxodo 12, leamos los versículos 30 al 36. Y se levantó Faraón en la noche, y él con todos, sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. No había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón, aún de noche, y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad a Yahuwá como habéis hecho. Voy a interrumpir un poco aquí. Claro, el faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche, pero después de esta increíble demostración del poder divino, después de haberle dicho explícitamente al pueblo que se mantengan dentro hasta la mañana, ¿de veras crees que Moisés y Aarón le hubieran desobedecido al mandato de Yahuwá solo por obedecerle al faraón? ¡Claro que no! Obviamente que no. Bien, sigamos leyendo. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó, pues, el pueblo la masa antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se la llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y Yahuwá hizo
que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. El hecho que los israelitas no partieron la noche de la Pascua, el versículo lo deja claro. La siguiente mañana aún está por ahí. Por eso los egipcios estaban, cito, dándole prisa en echarlos de la tierra. Pero no se fueron hasta que llegara la noche, y por lo tanto, ¿estás diciendo que las horas sagradas del Sabbat no abarcan periodo completo de 24 horas? Correcto, lo sé. Este es un cambio paradigmático, pero es respaldado por las Escrituras. ¿Y qué de aquel versículo que dice, de tarde a tarde celebrarás tu Sabbat? Eso parece bastante concluyente, ¿no crees? Mira, me alegro que lo preguntes, tienes razón. Este es el versículo que se utiliza para apoyar la observancia del Sabbat de tarde en tarde. El problema con esto es un excelente ejemplo de lo que sucede cuando basas una creencia en un verso que se toma fuera del contexto. Veamos lo que dice Levítico 23, versículos 26 al 32, cuando se lee en el contexto. Levítico 23 es el capítulo que contiene una lista de todas las fiestas de Yahuwá. La primera fiesta es el Sabbat semanal del séptimo día. De ahí sigue con las fechas de las fiestas anuales y cómo son celebradas. Este es el contexto de la declaración que citaste. Y Yahuwá habló a Moisés, diciendo, los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para nosotros, y humillaréis vuestras almas, y presentaréis una ofrenda encendida a Yahuwá. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación para vosotros delante de Yahuwá tu Eloá. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. No haréis, pues, trabajo alguno. El estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Será para ustedes un día del Sabbat en completo reposo, dedicado al ayuno, y lo contarán del atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente. Guardaréis vuestro reposo. Sabbat, DHH. Por lo tanto, en el contexto, ¿de qué se habla aquí específicamente? Habla de cómo observar el día de la expiación. Así es, y nada se menciona aquí acerca del Sabbat semanal. Se habla solo del día de la expiación, una de las fiestas anuales. Ha de ser una observación de 24 horas y debe comenzar la tarde anterior. Aquí, una vez más, tenemos prueba de que un día comienza con la luz del alba, no comienza al atardecer. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, miremos el versículo 32. Nos da una fecha en la cual debemos comenzar la observancia del día de la expiación. ¿Qué dice? Del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente, guardaréis vuestro reposo, Sabbat. No cabe duda que el día de la expiación es siempre observada en el 10º día del séptimo mes. Esa es la fecha para esta fiesta anual. Así que si el día comenzara al atardecer, Yahuwá hubiera dicho en el 10º día del mes del atardecer al atardecer se celebrará el Sabbat. Oh, pero no lo hizo. En vez, él dijo, el día 9 del mes hasta el atardecer. Obviamente el atardecer del 9 se consideró parte del noveno del décimo, no del décimo. ¡Qué revoltijo mental! Tengo una pregunta. Dijiste algo al respecto, pero hablemos de esto. Sabemos que un día comienza el alba. También sabemos la fecha que partieron los israelitas de Egipto por números 33.3, el día 15. En el calendario bíblico los 15 es siempre un Sabbat semanal. Sabemos por Deuterónimo 15, versículo 1, que los israelitas salieron de Egipto en la noche. Esto es un poco problemático porque sabemos que Yahuwá nunca quebranta su propia ley. No puedo ver que él guiara a los israelitas a que carguen contra sus pertenencias, conduciendo todos sus rebaños y manadas en el Sabbat. Es trabajo duro. Tienes razón. Yahuwá no haría eso. Algunos intentan decir que si Yahuwá lo ordena está bien, como el dador de la ley. Él puede quebrantar su propia ley. Pero simplemente no es como opera Yahuwá. Él es el dador de la ley, y como tal, él nunca quebrantará su ley. Tiene que haber otra explicación porque él lo sacó el 15º.
cual sabemos que en el calendario lunisolar es siempre un sabbat. La respuesta es sorprendente y simple, pero también es un paradigma nuevo. Solo las horas de la luz del día son las horas sagradas del sabbat. Entonces, está claro que no existe un sabbat de 24 horas. Clarísimo. Los egipcios partieron la noche del día 15, la noche siguiente 15, así que las horas sagradas del sabbat habían pasado. Lo sé, es lo opuesto a todo lo que nos han enseñado. Y por cierto, no es lo que hoy hacen los judíos. Sin embargo, es verdad y lo puedo comprobar en las Escrituras. ¡Qué bien! Quiero oír esto. Comencemos con el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, versículo 8. Recuérdate del sabbat para santificarlo. Recuérdate del sabbat para santificarlo. Cuando vemos el versículo no hay palabras suministradas. Cada palabra traducida al español está ahí del hebreo original. Recuérdate del sabbat para santificarlo. Leemos esto y simplemente asumimos que se trata de un periodo de 24 horas, pero no es eso lo que dice. Entonces, ¿por qué hemos hecho tal asunción? Veamos en Juan 11, versículos 9 y 10. Yahushua respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz en este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. ¿No hay 12 horas en el día? Una pregunta interesante, ¿no dirías? Y notemos que nadie argumentó con él. Aquí hay alguien que cada palabra que dice es siempre discutida o batallada. Aún así, cuando él dice que solo hay 12 horas en el día, nadie discute con él. Para los israelitas, solo la luz del día era un día, la noche era la oscuridad. He aquí otra pregunta. Si un día diera comienzo al atardecer, cuando comienza a oscurecer, entonces, ¿cuándo comienza la noche? Buena pregunta. No lo sé. Ambas no pueden comenzar al mismo tiempo o serían iguales. Muy cierto. Los israelitas no eran idiotas, tenían palabras para el día y para la noche, y las usaban cuando era apropiado. Veamos Salmo 104, versículos 19 y 20. Él hizo la luna para medir las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque. De acuerdo a estos versículos, la noche comienza cuando empieza a oscurecer. Ahora veamos qué dice la Biblia acerca de cuándo comienza un día, en Jueces 16, versículo 1 y 2. Y Sansón fue a Gaza, y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche, diciendo: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. He aquí la definición. Tenemos que tomar las Escrituras tal y como dice. Tenemos que cesar de presumir lo que no está ahí. Esto abre camino al laberinto de Satanás y que caigan en sus manos. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
Millones de cristianos hoy creen que los redimidos tienen seguridad eterna. En otras palabras, suponen que una vez que alguien es salvo por siempre. Puede que suene bien, pero un cuidadoso estudio de esta creencia revela que en realidad contradice las Escrituras. Visite nuestra página web en www.lastchance.com/español. Busque por el artículo o vídeo "Una vez salvo, siempre salvo". Ahora pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. La pregunta que nos llega hoy a nuestro email diario es de Ana María Cardoso, en Fortaleza, Brasil. Ella dice: estimados Luis y Pedro, ¿cuál es la forma evangélica de aproximarse a miembros de la familia no salvos? ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo encontrar puntos en común con un pariente incrédulo? Puede ser algo difícil. A menudo los más cercanos y amados son los más dificultosos de alcanzar, porque de cualquier persona en el mundo puede discernir si nuestras creencias realmente nos han cambiado, o si es solo una fachada de rectitud. Eso es verdad. La palabra al Evangelio, como cualquier cristiano sabe, significa las buenas noticias. Y es exacto lo que es, buenas noticias. Y cuando tenemos buenas noticias, ¿qué queremos hacer? Queremos compartirlo. No podemos evitarlo, solo fluye. He oído a los cristianos decir cuán difícil es ser testigo y no saben qué decir. Quisiera sugerir que se encuentran en esa posición, necesitan preocuparse menos acerca de ser testigos por el momento y más en pasar tiempo de rodillas en la palabra de Yahuwá. Cuando conoces el Evangelio bien, cuando estás tan lleno de la alegría de Yahuwá que no la puedes contener, fluirá, como dices, saldrá de ti. No necesitarán crear oportunidades artificiales para compartir. Y quiero añadir, obvio, cualquier intento en compartir o ser testigo debe siempre comenzar con una oración. No significa que tienes que interrumpir la conversación y decir, bajaremos en nuestras cabezas en oración, pero sí que en las mañanas en devolución personal hayas orado y pedido saber qué palabras usar si te da la oportunidad de compartir su palabra. Y no olviden orar para que la otra persona escuche de corazón, para recibir las palabras que le han sido dadas. Tienes razón, la oración es importante, de otros modos estarías dependiendo de nuestros propios esfuerzos y sabiduría, algo prepotente y ofensivo al Todopoderoso. Dicho esto, creo que es importante señalar que no somos más que la voz, la boca de Yahuwá, su portavoz, por así decirlo. No es nuestro trabajo condenar a alguien, es del Espíritu Santo solamente. Nuestra obra es simplemente cumplir con el Espíritu de Yahuwá para cuando Él nos presente con oportunidades. Él nos dará su consejo de cuándo y qué decir a aquellos dispuestos a oír. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Juan 16:7, 8, 13 y 14. ¿Hay algo en particular que puedas decir que abra una conversación acerca de la salvación? No, no la hay.
porque cada situación individual es muy diferente. E incluso si en mi propia sabiduría se me ocurriera una línea, no querría proponerla como la mejor manera de presentar a amigos y familiares al Salvador. Eso sería hacer las obras del Espíritu Santo de Yahuwah. Yahuwah os dará la palabra que decir para alcanzar al individuo. Solo Él ve los pensamientos y conoce el corazón de cada uno. Nada le puedes esconder. Recuerden, cada uno tiene su carga, cada uno tiene una mente que requiere un acercamiento único, y Yahuwah sabe cuál es la mejor forma de alcanzarlo. Sin embargo, puedes guiar una conversación hacia temas espirituales. ¿Cómo? Solo has de preguntar como, por ejemplo, ¿qué crees de este clima loco que hemos tenido últimamente? El número creciente de las tragedias, tanto nacional e internacional, proveen muchas oportunidades para que la gente comience a pensar acerca de su propia mortalidad y pueden usar eso como punto de partida en las conversaciones más profundas. ¿Y que de algún versículo bíblico que se pueda sugerir? Algo que abarque mejor el mensaje del Evangelio. Mi favorito personal está en Juan 3:16 al 17. Es muy reconocido y resume el Evangelio de forma clara y hermosa. Porque de tal manera amó Yahuwah al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Yahuwah no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ese es solo el verso 16, el verso 17 es igual de poderoso, especialmente si la persona con quien comparte tiene miedo al Padre. Dice, porque Yahuwah no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otro pasaje se encuentra en Romanos 10, versículos 9 al 13. Si confiesas con tu boca al Señor Yahushua y crees en tu corazón que Yahuwah le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Elohá es el creador de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre de Yahuwah será salvo. Por un lado, nadie va a lamentar ponerse a cabo allí para compartir el Evangelio. Alguien una vez se arriesgó al rechazo para compartir la verdad con nosotros, así que ahora nosotros también tenemos la obligación de compartir con los demás. Al mismo tiempo, no queremos nunca empujar la religión por la garganta, no hay forma más rápida y segura que comiencen a evitarte, que cada vez que los veas saques el tema de la salvación. La forma más importante en la que podemos testificar es simplemente vivir los principios del amor que Yahushua demostró. Esto significa que cuando un miembro de la familia comete un pecado o tropieza con otra dificultad, nos acerquemos amorosamente para ayudarles. No lo usamos como una oportunidad para predicarles, envolviéndonos con túnicas de orgullo farisaico. Significa que en cada encuentro que tengamos con los otros, ellos no nos vean a nosotros, sino que todo lo que vean es a Yahushua, porque Él vive en nosotros, en voluntad y hacer de acuerdo a su buen placer. Ver Filipenses 2:13. Esa es la mejor manera de testificar a cualquiera, familiar, amigo o extraño. Amigos, sigan enviando sus consultas y comentarios. Estamos siempre atentos y gustosos de saber de ustedes.
Bienvenido amigos, con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. De la multitud de adultos que salieron de Egipto, solo 2, Caleb y Josué, sobrevivieron para entrar en la tierra prometida. Después de una vida de fidelidad y servicio, Josué llamó a los ancestros, jueces y líderes de Israel y les dijo, cito: Josué, llamo a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que Yahuwah, tú, Eloah, habló cerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Josué 23, 2, 14. Es una hermosa homilía. Pueden leer todo el capítulo de Josué 23. Lo que Josué quería enfatizar antes de morir era la inmensa bendición que acompaña al corazón íntegro en la devoción y servicio a Yahuwah. Ian Bounds, en su libro clásico El poder de la oración, The Power of Prayer, escribió: Los hombres son el método de Dios. La Iglesia está buscando métodos mejores. Dios está buscando hombres mejores. Lo que la Iglesia necesita hoy no es más maquinaria o mejores organizaciones o más métodos novedosos, sino hombres que el Espíritu Santo pueda usar. Hombres oradores, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye mediante los métodos, sino a través de los hombres. Él no viene a las maquinarias, sino a los hombres. Él no unge a los planes, sino al hombre orador. Los requerimientos para servirle a Yahuwah son simples y directos. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 lo dice: Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti Yahuwah tu Eloah? Sino que temas a Yahuwah tu Eloah, que andes en todos los caminos, que le ames y que sirvas a Yahuwah tu Eloah con todo tu corazón y con toda tu alma. El cielo derrama su bendecida riqueza sobre todo quien haga esto. Segundo de Crónicas capítulo 7 contiene una increíble promesa para todo quien haga su servicio a Yahuwah, primordial en sus vidas. El versículo 14 dice: Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¡Qué abundancia desbordante de bendiciones! Él oirá nuestras oraciones, Él perdonará nuestros pecados, Él sanará nuestra tierra. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. ¿Sabes? Cada vez que aprendo algo nuevo y sorprendente, creo que seguramente esto tiene que ser cierto. ¿Qué más puede el demonio torcer y corromper y cambiar? Y aún así, cada vez que hay algo nuevo, algo diferente, ¿quién hubiera pensado que hasta el entendimiento de cuándo comienza el día será cambiado? El demonio corrompe la verdad de cualquier manera que pueda. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el punto? El ocultar cuándo comienza un día ha tenido un efecto de robarle la bendición de la observancia del Sabbat. En lugar de que el Sabbat sea una alegría, termina siendo, para ser honestos, una carga. Sí, lamentablemente así es. Pero no solo eso, también crea una atmósfera de estándares farisaicos. ¿Cuántos piensan que el Sabbat es desde el atardecer del viernes al atardecer del sábado? Y han trabajado urgidos para hacer las cosas hasta el instante que el sol se desliza debajo del horizonte. Yo sé que a mí me ha pasado. A mí también. ¿Y cuántos han esperado hasta que el sol haya caído debajo del horizonte la noche del sábado, solo para poder relajarnos y divertirnos un poco? A esto me refiero. Cuando digo que un Sabbat de tarde a tarde ha creado un entorno en el cual el fariseísmo ha prosperado. Me recuerda las palabras de Yahushua en Mateo 23, versículo 4, donde dice que los fariseos, cito,
atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Satanás en realidad ha robado la bendición que Yahuwah ha previsto siempre para el Sabbat. Porque tienes razón, cuando es una carga, cuando estás estresado intentando hacer todo perfecto antes del atardecer, terminas exhausto. No recibes al Sabbat con una bendición bienvenida. Y es cuando estás ansioso para que pasen las horas del Sabbat en vez de lamentar su vida. Por esto es que Satanás ha llegado a tales extremos, para esconder la verdad de cuando comienza un día. Haciendo del Sabbat bíblico una carga, la gente falla en ganarse la prevista bendición de Yahuwah. Y esto es realmente crucial. Estamos muy cerca del fin. Solo estamos en espera que el sexto sello se abra. Y cuando suceda, el mundo entero sabrá que algo pasa, algo es diferente. Entonces las trompetas de Revelaciones 8 y 9 comenzarán a sonar. Vamos a necesitar la fe en las promesas de Yahuwah, una confianza en el que muchos no la poseen. Las bendiciones especiales de Yahuwah solo esperan a aquellos que se rindan a su voluntad y lo honren guardando sus sabbats. Y son estas bendiciones, estos dones espirituales, los que vamos a necesitar para vencer en los días venideros. Veamos a Isaías 58. Leamos del principio. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Este mensaje no es para los incrédulos, este mensaje es para el pueblo de Yahuwah. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Eloá. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Eloá. Esto es significante. Estos son los que se deleitan en acercarse a Yahuwah. No entienden por qué no son bendecidos. ¿Qué dice después? Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué hemos humillado y tú no haces caso? He aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué está pasando?, preguntan. ¿Hemos hecho todas las cosas bien y aún no somos bendecidos? Ahora vean la respuesta de Yahuwah. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a este ayuno y día acepto a Yahuwah? Básicamente lo que aquí está diciendo es, claro, has ayunado, pero lo has hecho quejándote y te descarga. Lo has hecho para ganarte mi buena voluntad. Y después él explica lo que él está buscando y lo que busca es un servicio de corazón, un servicio inspirado con amor. ¿No es este ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cónyudas del yugo y dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. La farisea observancia del Sabbat es una carga. Eso no es lo que Yahuwah está buscando. Él está buscando una relación amorosa. Y cuando tenemos esto, veremos a Yahuwah en aquellos a nuestro alrededor. Y los amaremos como nos amamos a nosotros mismos. Sigamos con el versículo 7. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Cuando refutamos una observancia legalista, cuando veneramos a Yahuwah por la única razón de querer honrarlo mediante la obediencia y por amarlo, entonces las bendiciones comienzan a fluir. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria de Yahuwah será tu retaguardia. Entonces invocarás y Yahuwah responderá, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y hablar iniquidad, y si te ofrece el hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Yahushua te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan.
Eso es lo que el Padre quiere hacer por sus hijos. Pero para darte esas bendiciones tenemos que poner a un lado los errores de la tradición papal y las asunciones que todos hemos hecho. Tenemos que restaurar la observancia del Sabbat bíblico tal y como fue previsto. Esta es la obra de la última generación, restaurar la observancia del Sabbat, y al hacerlo honrarás a Yahuwá con voluntad y obediencia. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles donde habitar. Lo que él habla aquí es que de la restauración de la observancia del Sabbat mediante el calendario bíblico, pero aún más que eso, una restauración del verdadero espíritu del Sabbat. Si por causa del día del Sabbat, el reposo, apartas tu pie, para hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día del Sabbat delicia, el día santo de Yahuwá, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en Yahuwá, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacobo, porque la boca de Yahuwá ha hablado. Jacobo el tramposo se hizo israelita cuando batalló con el ángel de Yahuwá y recibió una bendición. Eso es lo que ofrece a todos los que abrazan el espíritu del verdadero Sabbat. Y permítanme decirles, esto es importante, si no puedes comprar ni vender porque te niegas a venerar los domingos, se necesitará el apoyo divino para permanecer fiel. Esa es la heredad de Jacobo, la perseverante confianza en solo la palabra de Yahuwá para la libertad. Si nos humillamos, no haciendo nuestro placer, no tras las emociones variables que lo hagan sentirse salvos, sino simplemente confiar en los méritos del Salvador, poniendo a un lado nuestros propios esfuerzos hacia la rectitud, entonces las bendiciones del Sabbat serán nuestras. Esta es la preparación espiritual que necesitamos conocer por sí mismos. Estas son las bendiciones que Yahuwá está esperando para derramar, cuando lo obedezcamos y guardemos el Sabbat, simple y sin adornamientos. Solo él y tú, en la privacidad de tu dormitorio, casa, autoestacionado, sin las tradiciones erradas que han hecho del Sabbat una carga. Estoy entusiasmado. Estas son bendiciones muy reales. Estas son las bendiciones que Satanás nos ha robado. Primero, introdujo el calendario falso. Después cambió el día de la veneración. Y para aquellos que aún tienen un poco de conocimiento, algo de entendimiento, aun sea imperfecto, del Sabbat, él lo tuerce a una forma incorrecta de cuándo comienza un día. Pero con la verdad restaurada, wow, solo las profundidades del amor divino revelará las riquezas de las bendiciones que espera a quien rinda todo a Yahuwá y lo adore en su santo Sabbat. Recuerden, él no cambiará ni una tilde de lo que está escrito en las Escrituras. Sería ignorar a los mártires cuya sangre él no ha olvidado y murieron creyendo en sus promesas. Yahuwá dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá le ama, y en él está segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.